Bien, vamos a la escritura. Capítulo 1 del libro de Malaquías. Malaquías. Capítulo 1, verso 6 del libro de Malaquías. Dice la escritura así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Cuántos aplauden esa palabra? Mi nombre es temible entre las naciones. Con esta escritura hemos propuesto el tema que Dios ha colocado en mi corazón, que tiene que ver con la honra. Diga conmigo: la honra. Vamos, dígalo fuerte: honra. El domingo pasado, antepasado, colocamos nuestra introducción del tema con respecto a esto, donde el profeta se levanta delante del pueblo de Israel para reclamarle a la nación, para reclamar a los sacerdotes, para reclamar a la iglesia de aquel entonces, era el pueblo de Israel, en su consideración por respecto a lo que hacían y de la manera que lo hacían. Ellos habían perdido el sentido correcto de la adoración, habían perdido el sentido correcto del ofrecer a Dios lo que a Dios le agrada. Y claro, el Dios de las Escrituras, que es siempre bueno y misericordioso para con nosotros, aquellos que somos parte del pueblo, cuando nos desviamos en algún sentido correcto de lo que está establecido,
Dios siempre colocará a alguien para que nos reconvenga. Y alguien Dios usará para que nos haga ver nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y hablamos acerca de este ambiente de deporte en el sentido del árbitro que está pendiente del juego, y dentro de este juego el cuidado de mantenerse en las reglas. El Dios de las Escrituras había establecido una forma de la cual el pueblo de Israel debía acercarse delante de él para honrarlo de una manera especial. Pero luego había colocado aquello que iba a manifestar lo que había en el corazón de ellos, porque lo que damos muestra lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el pueblo había caído en la liviandad, había pasado por alto la sacralidad, por así decirlo, de lo que significaba esto, y estaban haciendo la obra de Dios y ofreciendo a Dios de la manera que no debían hacerlo. Entonces aquí hay la palabra profética para reconvenir, exhortar al pueblo para que se ajustara. Y entonces comienza con el sentido de la honra. Diga conmigo la honra una vez más. Ahora, ¿qué significa la honra? ¿Qué es la honra? Se dice que la palabra honra proviene del latín honos y su raíz indoeuropea gon, así como suena, que significa decencia. Diga conmigo decencia o respeto. Se dice que en el latín clásico onos se refiere a un tipo de recompensa otorgada a aquellos que habían prestado servicios a la comunidad en honor a su lealtad y virtud. También se dice que con el tiempo esta palabra honra se convirtió en un término más general para referirse al respeto, la estima y el reconocimiento que se otorga a una persona por su carácter y sus acciones. En muchos idiomas, incluso en el español, honra aún se utiliza para expresar ese concepto de valoración positiva que se tiene de una persona. En esto de etimología nos corresponde hablar también desde la raíz hebrea. Y desde la raíz hebrea la palabra honra, la expresión que se le da es kaved, así como suena, kaved. Y esta palabra representa la noción de peso, diga conmigo peso, o importancia. Y se utiliza en el contexto de dar honor o respeto a alguien. Honor, honrar, y está conectada con el glorificar. Honra. Lo que había perdido el pueblo de Israel, no solo en esta ocasión, sino en muchas ocasiones, pero para esta enseñanza, en esta ocasión, era que se le había olvidado este concepto de honra con respecto a Dios. Habían pasado por alto esta virtud, esta acción, esta intención y esta manifestación de lo que luego se consideró o se había establecido como honra. Y entonces la pregunta para usted y para mí es: ¿cómo está usted viendo o presentándose delante del Señor con respecto a la honra que el Dios de las Escrituras merece? Por lo general, en nuestras latitudes, muchos de nosotros, por causa de nuestras necesidades, nos acercamos a Dios con base en la necesidad. Y se nos ha dado una palabra de que Dios nos ayuda. ¿Cuántos creen que Dios nos ayuda? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos bendice? ¿Cuántos creen que Dios nos sana? Que Dios nos prospera. Y entonces estamos tan sobresaturados de lo que Dios hace por nosotros,
que sin querer hay un grupo alto de personas en las iglesias que han visto a Dios en un sentido de consumo. El Dios que sirve y que funciona para arreglarle a uno la vida y todo lo que conviene con respecto a la existencia. Y entonces muchos nos acercamos a una iglesia o nos acercamos a Dios, o donde Dios por lo menos se manifiesta con la necesidad, y venimos a Él para que Él pueda cubrir nuestra necesidad. Y ciertamente no está mal hacerlo. El punto es que cuando Dios no responde a nuestro pedido, cuando Dios no cubre la necesidad urgente, cuando Dios no se acomoda a mis percepciones o a mis preferencias, y cuando Dios parece que no cumple lo que yo estoy pidiendo y lo que yo estoy necesitando, entonces el corazón de muchos creyentes termina enfriándose y en alguna medida rebelándose en un sentido espiritual. Se cansan, se desaniman, se desalientan, se vuelven quejones, criticones, murmurones, porque Dios no respondió a ellos. Y entonces la pregunta que surge en esos escenarios: ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué Dios no hizo? ¿Por qué Dios no ayudó? ¿Por qué Dios no proveyó? Y entonces aquí se abre un mercado amplio para las ideas del gnosticismo, en el sentido de que si Dios es bueno y lo puede todo, entonces ¿por qué no hace? ¿Para aquel o para aquella? En estos días pasé por una iglesia, creo que era una iglesia católica, y había una inscripción en la pared de la iglesia, y creo que la colocó algún buen intencionado. Ellos están en su servicio religioso y allá en la pared hay una escritura y dice: ¿qué hace Dios por los pobres? Están interrogando. Y algún malicioso la colocó, pero no la colocó por malicia, la coloca por reflexión, por pensamiento. Y claro, un pensamiento alejado de la voluntad de Dios, una idea alejada del conocimiento amplio del Señor. Entonces a veces en ignorancia uno termina pensando y a veces criticando así. Algunos habrán pensado: ¿para qué voy a la iglesia si sigo igual? No hay dinero, sigo soltero, sigo soltera, qué sé yo. Otro dice: me va peor que antes. Alguien me dijo en esos días: pastor, me está yendo peor que antes. ¿Y por qué le está yendo peor? Porque perdí esto, perdí aquello. Y claro, es una evidencia, la realidad muestra una evidencia. Y algunos dirán: ¿y entonces para qué congregar? ¿Para qué buscar de Dios? Cuando uno cae en esos espíritus o en esos pensamientos, en alguna medida uno está reflexionando fuera de la base del entendimiento de la honra. Y sin embargo, o sin querer, está mostrando que usted y yo nos acercamos a Dios con base en nuestra necesidad, pero en necesidades de nuestros propios intereses. Y cuando nuestros intereses no son satisfechos, no son cumplidos, entonces perdemos la línea. ¿Cuántos dicen amén? Perdemos la línea, perdemos el hilo conductor, porque a veces no entendemos, porque uno se hace una ilusión, uno se hace a la idea de la manera que Dios debe responderle a uno, uno se hace de acuerdo a aquella expectativa que ha sido despierta por causa de los que predican de cómo Dios nos bendice. Pero cuando no funciona conmigo, cuando la respuesta no llega, cuando el cambio no se da, cuando la provisión no llega, entonces se abre el espacio para que aquel que reflexiona en la mente de uno, hablando del hombre carnal, y además Satanás, que es estratégico para esto, en esos momentos llega para visitar. Y la pregunta que suele hacer es: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está Él? Se lo planteó a Eva, se lo planteó a Adán,
En muchas ocasiones vino a grandes hombres de la Escritura, entre ellos al mismo Señor Jesús. David mismo habla de él, que la gente le preguntaba y le decía por causa de la crisis que tenía: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Una pregunta, y es una pregunta que tiene una intención, y la intención es desatar el cuestionamiento, cuestionar lo que Dios es, cuestionar lo que Dios hace. Y cuando uno comienza a reflexionar en particular en un sentido y se deja uno llevar por esta pregunta, quizás uno puede terminar enfriándose y abandonando la fe y abandonando a Cristo. Pero si usted abandona la fe y abandona a Cristo, está diciendo: usted venía a Cristo por algo y no lo encontró. Quiere decir que usted y yo no veníamos por Cristo, no veníamos por Dios. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Y está bien que usted se pueda resentir, se pueda doler, pueda entrar en esa preocupación, porque los hombres de Dios entraron también ahí. David estaba también en algún momento: ¿dónde estás, Señor? No te siento, no me abandones, no me sueltes. Como la idea era que Dios estaba o no estaba. Job es un hombre que tuvo que pasar un sinnúmero de cosas, y en medio de la presión un momento llegó a renegar de las cosas de su vida e inclusive del Señor, de lo que estaba sucediendo. Está dentro de lo posible que usted caiga ahí, pero el punto es que en medio de esa circunstancia o situación espiritual, mental o emocional, usted debe tener en claro este principio del cual estamos hablando, que se llama honra. Diga conmigo: honra. Honra. Cuando usted aclara este principio de la honra, por lo que esté pasando y en donde quiera que vaya, sea en el éxito más rotundo o en el fracaso más grande de la vida, usted se podrá mantener firme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesito sí o sí que usted tenga claro esto, el principio de la honra. Porque si usted entiende el principio de la honra, entonces usted se librará de estar en el terreno equivocado y ser golpeado por los vientos contrarios. Porque si usted y yo no salimos de el punto de la honra establecida en el valor de Dios y en lo espiritual, ciertamente Dios nos dará espacio, pero si me salgo de este punto, Dios me expondrá a la tormenta que está allá y me dejará en medio de la tormenta. No me abandonará, pero me expondrá a la tormenta. Y es allí donde el diablo nos quiere llevar continuamente, aprovechándose de nuestras debilidades y de nuestra carne, y a veces de la dura batalla que corresponde en la vida, para que en ese momento nosotros violemos un detalle significativo, que es un punto que es supremamente delicado en el tema espiritual y en el tema de Dios, que tiene que ver con la honra. Ahora pregúntese para sí si en lo que está haciendo, en lo que está pensando, en lo que está creyendo, en lo que está diciendo, en lo que está hablando, usted está honrando a Dios o lo está deshonrando. ¿Cuántos dicen amén? Lo que piensa honra al Señor. Lo que está pensando honra al Señor, o está pensando en la carne. Una mente carnal deshonra a Dios. Un lenguaje carnal deshonra a Dios. Una acción carnal deshonra a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen a sus padres todavía vivos? Celébrelos y disfrútelos. Nosotros ya entramos al club de los huérfanos, hablando de los padres. Ya partieron, están con Cristo, celebrando y esperando que lleguemos nosotros. Pero en el término del camino de la vida, de la desarrollo familiar, otro de las expresiones establecidas en los mandamientos era: honra
a tu padre y a tu madre. Establecido. O sea, el principio de la honra comienza en Dios y luego se va a desplazar, se va a transferir en la convivencia, en el ejercicio de la vida familiar, ese principio de honra. Diga conmigo, la honra. Entonces, 3 detalles para afirmar lo que estamos diciendo. ¿Qué es la honra? El primero, aprecio o estima. Aprecio, estima, valor. Darle valor, apreciar, estimar. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto estimas a Dios? ¿Qué tanto valoras a Dios? ¿Qué tanto aprecias a Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto valor le das? Sabe que nosotros todos tenemos algo que es casi intocable, alguna cosa, alguna parte de nuestro ser, algo donde nosotros estamos dispuestos a entregar la vida por eso, a dejarnos quizás golpear o morir por causa de. Hay algo que es valioso. ¿Qué es valioso para usted? ¿Qué tanto valor le ha dado usted a Dios? ¿Qué tan valioso es Dios para usted? Y claro, cuando uno habla de valores, de estima y de aprecio, tiene que ver con el conocimiento, porque uno aprecia lo que uno conoce. ¿Cuántos dicen amén? Lo que uno no conoce no lo aprecia tanto. Uno conoce, y el conocimiento de aquello que uno tiene entonces le hace desarrollar a uno un valor, ese valor de estima, ese valor de aprecio. Aprecio esto, aprecio aquello, aprecio a Dios. ¿Qué tanto apreciamos a Él? ¿Qué tanto amamos a Él? ¿Qué tanto valor le hemos dado a Él? ¿Qué significa Dios para su vida? ¿Qué significa Dios para usted? Hablamos en un sentido religioso y podemos decir, bueno, Dios es el creador. En un sentido religioso o espiritual decimos, Dios es nuestro Padre. Pero el significado en sí para usted, cuando usted piensa en Dios y habla con Dios o oye de Dios, ¿qué significa Dios para usted? ¿Qué significa el Señor? ¿Y qué valor le da usted al Señor? ¿Qué valor le da usted a Dios? Y sabe, nosotros los seres humanos somos de tocar, de ver, de palpar. Y en algún sentido, en la tradición, el mundo, en el sentido de poder ver, tocar para demostrar su aprecio a las cosas, se abrió el sentido de la idolatría. Y entonces aquel que no vemos, pero que queremos tenerlo para apreciarlo y demostrarle nuestro afecto, entonces luego se comenzaron a hacer imágenes. Y todas las deidades en la historia de los dioses conocidos o institucionalizados por las conductas humanas, entonces las generaciones y las comunidades o las culturas hay que hacer algo para ver a ese Dios, para tocar a ese Dios, y se hacían los ídolos. Y en ese sentido de ídolos, entonces reducían al Dios que no se puede reducir y lo establecían en algo sencillo. Un becerro de oro, por ejemplo. Y luego la cristiandad, en algún momento del tiempo, entonces fabriquemos los ídolos, hagamos un Cristo, hagamos esto en el sentido. Y cuando uno se acerca a las culturas, en el ambiente de su fe tradicional, entonces eso se vuelve reliquias. Y la gente respeta eso, respeta eso. Y verá, después de que uno es alumbrado por la luz de la revelación y entiende uno que un ídolo nada es, y luego uno se deshace de esas prendas, cuánta lucha y batalla uno ha tenido con algunos hermanos para decir, despréndase de eso, ¿no? Porque la tradición de alguna manera incidió sobre mi vida un valor, ese valor de lo que tiene él, y a veces algunos se ofenden y entonces veneran algo sencillo, algo pequeño, y muestran su aprecio y su valor por ello. Yo he contado que
en la cultura de donde surgimos, de nuestra casa, de nuestro pueblo, nuestra gente era muy religiosa, tradicional. Y entonces habían correrías en nuestro pueblo para ir a las romerías a un lugar llamado en Boyacá, Chinquiquirá. Y había una virgen en nuestras culturas, la Virgen de Chinquiquirá. Dicen ellos que hacía milagros. Lloraba, la estatua lloraba sola. Y entonces, claro, nosotros de un pueblo pequeño, toda la gente en el sentido religioso se iba en diciembre a la romería y se iban en buses llenos. ¿A dónde va? A Chinquiquirá. Y una de las metas de nuestro pueblo era: hay que ir a Chinquiquirá. Y se iban en diciembre. Entonces yo me levanté en la niñez oyendo eso, viendo eso, y entonces con un anhelo y un deseo en mi corazón de ir a Chinquiquirá para visitar esta reliquia. Gracias a Dios que por las limitaciones y dificultades nunca pude ir. Pero dentro de mi corazón, en la historia de nuestra casa, mi madre dice que cuando me fue a bautizar, ella me ofreció al Sagrado Corazón de Jesús. Dice que fue al cura, y el cura hizo todo el proceso del bautismo y me ofreció al Sagrado Corazón de Jesús. Dice que me levantó y me ofreció. Y claro, parece que aquellos ofrecimientos cobran valor en la vida de la persona, porque cuando yo comencé a desarrollar mi vida conceptual y mi percepción de ser, de persona, tenía dentro de mi ilusión más grande tener un cuarto para dormir solo en mi casa, porque teníamos uno para dormir 5. Y mi anhelo era tener un cuarto para dormir solo, pero con muchos cuadros del Sagrado Corazón de Jesús con bombillas rojas encendidas por todas las paredes. Era mi sueño, era mi anhelo, estaba ahí. Y entonces estoy dando esto en el sentido de que de algún lugar, de alguna forma y de alguna manera, uno aprende a desarrollar un valor y un aprecio por algo específicamente, que se vuelve valioso, se vuelve apreciado por uno. Y entonces uno le brinda la estima y le rinde la consideración. Y claro, en un sentido de finitud y de ignorancia de nuestra naturaleza humana o de nuestra pequeñez, nos volvemos así, nos volvemos religiosos, nos volvemos idólatras para venerar cosas minuciosas y abandonamos el ser supremo, abandonamos el Dios concreto, completo, que no se puede reducir a un pez, que no se puede reducir simplemente a un nombre, que no se puede reducir simplemente a una imagen, que va mucho más allá de eso. El Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra. ¿Cuántos dicen amén? David estaba intencionado para hacer la casa de Jehová. Quería hacer el templo. David estaba en su corazón: yo quiero hacer un templo, yo quiero hacer un templo, porque veía la presencia de Dios en una casa sencilla, en una carpa. Veía allá en el tabernáculo de reunión a la presencia de Dios que había hecho Moisés. Y entonces David, después de que creció en sus limitaciones, en sus dificultades, y luego que comenzó a tener, y hay opulencia, y hay oro, y hay gobierno, y hay autoridad, entonces él le nace en el corazón hacer casa para Jehová, hacer un templo para Jehová, porque la consideración de él es ya no dejar a Dios allá en una carpa tan sencilla como en una miseria para el pensamiento de él. Yo quiero hacerle una casa grande, amplia, de oro, de todos los materiales preciosos, para que aquí esté la presencia de Jehová. Diga conmigo: buena intención. Vamos, dígalo fuerte: buena intención. ¿Estaba bien intencionado? La intención de darle a Dios un lugar especial. Pero cuando Dios oyó y vio todo esto, entonces le dijo a David: usted me va a construir casa, usted me va a hacer casa. Y Dios no le desaprobó la intención de hacerla, pero le hizo una reflexión. Dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?
¿qué casa me vas a edificar? Si lo que conocemos de cielo, mucho más allá del firmamento y todo lo que pueda haber en ese, sirve de asiento de su presencia, su persona, y la tierra, el estrado de sus pies. Entonces note acá que nosotros en nuestra mente finita y en nuestra mente tan pequeña reducimos a Dios constantemente. Lo reducimos a ese sentido doméstico de nuestra vida y la percepción que nosotros tenemos. Pero Dios es grande. ¿Cuántos dicen? El Señor dice: grande es mi nombre entre las naciones. Grande es mi nombre. Entonces el valor, la estima, el aprecio va a ser totalmente definitivo con la base de lo que nosotros consideramos de Él, de Dios. Y entonces el reto para ustedes: ¿cómo me ayuda? ¿Cuándo me da? ¿Cómo me bendice? ¿Cuándo me saca de esta? Conózcalo primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Conózcalo. Desde la tarea en investigar un poquito más dentro de las escrituras y orar y tener un poco más de relación para conocerlo. Y entonces cuando comienzas a conocerlo, entonces comienzas a engrandecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque vas identificando todo el valor que hay en Él. Y aún la mente nuestra, que es limitada, no alcanza a recoger todo el valor que Él es, para darle el aprecio, para darle la gloria y para darle la honra, porque grande es su nombre. ¿Qué tipo de Dios tenemos? No es ese Dios que disminuimos, no es ese Dios que queremos hacerlo siervo para nosotros. Es ese Dios grande que lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Que lo conoce todo. Y entonces en algún momento de la escritura, el apóstol Pablo, reflexionando sobre esto, dice: ¿será que el barro le va a decir cómo hacer a la mano del alfarero? Somos barro, hermano. Somos polvo. Él es grande. Él es poderoso. Él es sublime. Él es único. Hace lo que Él sabe hacer. Y hace lo que Él sabe hacer porque lo sabe. Hace como quiere hacer. Y hace como quiere hacer porque lo que hace es sabio. No hay equivocación en Él. No hay error en Él. No hay falta en Él. No hay engaño en Él. Entonces, si usted tratara de excusarse y tratara de justificarse o tratara de argumentar con algún criterio en el sentido de que Dios sí, que Dios no, entonces cuidado, porque ya entraste en un terreno que no es honra. Y con esto no quiero decir de que no abra su mente a la reflexión, ni genere dentro de usted de reflexión preguntas para encontrar respuestas de parte de Dios, pero sepa que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es sublime. La teología enseñará para tratar de dar como un poco de dimensión a la descripción de Dios. Entonces entregó tres conceptos: la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, en el sentido de decir: Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo puede todo y Dios está en todo lugar. Entonces, si usted afirma por lo menos estos conceptos teológicos en el sentido de su fe cristiana, encontrará que el Dios al cual usted se acercó es mucho más grande de lo que usted y yo nos imaginamos. Entonces, simplemente con el hecho de su grandeza, uno quedaría anonadado. ¿Cuántos dicen amén? Debería quedar uno pasmado solo viendo su grandeza. Y cuando uno se detiene un poco para ver su grandeza, queda así, queda con la boca abierta, queda anonadado de su grandeza. Y cuando uno ve su grandeza, entonces no hay lugar para la deshonra, sino para la honra, la consideración de la dimensión que Él es. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a aplaudir al Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Entonces lo aprecio.
No me siento a cuchichear por allí con el hermano, con la hermana, a quejarme y a criticar. ¿Sabe que cuando uno está descontento o está desanimado porque alguien no cumplió mi preferencia, le da uno en dolor en el corazón, y ese dolor no se queda ahí, sino que uno comienza a transmitir y empieza uno a considerar, y en esa consideración a veces uno termina quejándose con otros, y cuando uno termina quejándose con otros de otros, sin darse cuenta uno está criticando, uno está murmurando, porque aquel o aquella no cumplió, no cubrió aquello que había en mi expectativa. Muchos así suelen hacer con Dios, y se terminan enfriando, se terminan desanimando, se terminan desalentando. Peor aún, se terminan parando en el punto donde nunca un cristiano debe estar, que es en el lugar de la deshonra a su nombre. La primera reflexión que puedo dejarle en su corazón para ir fortaleciendo esta enseñanza es: considere, conozca, reflexione, analiza y entienda la grandeza de nuestro Dios, que es poderoso.